Bienvenidos a Historia Nacional de Panamá. Esta es la tercera clase del quinto módulo Era Republicana de 1952 a 1968. Esta clase la hemos denominado El desgaste de la política tradicional. Dentro de los hechos sobresalientes de este periodo, hemos remarcado en color rojo los correspondientes a la presente clase. Como logros a obtener tenemos analizar las causas que motivaron el descontento y desencanto de la clase popular contra los políticos tradicionales. Explicaremos los motivos por los cuales la Guardia Nacional se sintió obligada a dar el golpe de Estado en 1968. Señalaremos cuál había sido el comportamiento acostumbrado de la clase política tradicional en sus negociaciones sobre la zona del canal. Como estuvimos analizando en las clases anteriores, sabemos que anterior a 1952, la política panameña siempre estuvo marcada por actos de dudosa honorabilidad. Pero fue después del asesinato del presidente Remón que la violencia llegó a niveles insospechados. Este uso y abuso de la violencia política llegó a niveles escandalosos en la década del 60. Sumado a lo anterior, los constantes escándalos en que se veían envueltos las figuras políticas que eran de la misma familia desde el origen de nuestro país, fue formando la paciencia de la ciudadanía de a pie que solo ansiaba paz y progreso. Fue finalmente el proceso electoral de 1968 el que llevó a la presidencia de Arnulfo Arias Madrid, 2 veces presidente y 2 veces derrocado, quien con su temprana intransigencia decidió el golpe militar del 11 de octubre del 68 y de paso provocó un cambio en el estilo de las negociaciones por un nuevo tratado por el Canal de Panamá. ¿Cómo se dio el golpe militar del 11 de octubre del 68? Bueno, este hecho, que acaeció en la noche del 11 de octubre en Panamá, cuando los mandos medios de la Guardia Nacional, encabezados por el mayor Boris Martínez y el teniente coronel Jorge Ramos, el teniente coronel Rubén Darío Paredes y otros militares, dirigieron un golpe de Estado derrocando al presidente electo y constitucional Arnulfo Arias, quien tenía 11 días de haber tomado posesión del cargo. En el proceso electoral del 68, debemos explicar, el gobierno Marco Aurelio Robles, la Alianza del Pueblo y la Guardia Nacional trataron por todos los medios de evitar la victoria de Arias Madrid, pero 2 hechos sobresalientes obligaron a un cambio de actitud. El primero fue el surgimiento del grupo moralizador de derecha, movimiento cívico-religioso, formado por las principales organizaciones cívicas, comerciantes, religiosas y benéficas del país. Y el segundo, un cambio de actitud de la Guardia Nacional por la derrota electoral sufrida. Después de tomar posesión por tercera vez en la historia del cargo de presidente, Arias Madrid el martes 1 de octubre de 1968 empezó a violentar lo pactado, haciendo cambios inesperados en las 13 zonas militares del país, y el día 11 se dio el primer golpe de Estado militar en la historia republicana de nuestro país. Esa noche, cuando la Guardia derrocaba al presidente Arias, este se encontraba cómodamente en un cine de la ciudad, y al enterarse de lo acontecido, se refugió en la zona del canal bajo el control del ejército norteamericano. El mayor Boris Martínez de Chiriquí y el teniente coronel José Ramos de Santiago comandaron el golpe de Estado. Se impuso una junta provisional de gobierno dirigida por los tenientes coroneles José Pinilla y Bolívar Urrutia. La noche del golpe, el teniente coronel Omar Torrijos se encontraba en la zona del canal. Como dato anecdótico, el primer golpe a un presidente de la República lo dio Arnulfo Arias Madrid en 1931 con Acción Comunal. Habiendo comprendido lo anterior, haremos un pequeño repaso de lo aprendido en esta lección. Luego de varias décadas de ser utilizada como brazo armado a favor de los grupos políticos tradicionales, la Policía Nacional, transformada en Guardia Nacional, se da cuenta de su verdadero poder
al tiempo que el desgaste y la falta de credibilidad de la clase política, constantemente empañada por escándalos, cae en una espiral de soberbia al desconocer que los uniformados ya no serán más sumisos a sus caprichos. Como actividad asignada en esta clase, asistiremos a la conferencia con el coronel en retiro Daniel Delgado Diamante sobre orígenes y consecuencias del golpe militar del 11 de octubre del 68 y su importancia política. Debemos estar preparados para discutir en clase las siguientes dos preguntas. ¿Cómo se hubiese dado las negociaciones por un nuevo tratado si la clase política tradicional lo hubiese negociado? Y la segunda, ¿quiénes fueron relegados del poder luego del golpe de Estado militar de 1968? Deberás elaborar un ensayo sobre las causas que motivaron el desencanto popular con la clase política y que posibilitaron el éxito del golpe militar. Como conclusión de este periodo y de las tres clases anteriores, podemos decir que este es un periodo marcado de violencia armada que costó la vida incluso a un mandatario, mismo que hizo el cambio de Policía Nacional a Guardia Nacional, iniciando el militarismo en Panamá. Que la Guerra Fría se cayó en nuestro territorio al darse movimientos subversivos de ideología castrista y apoyados por Cuba. Que nacieron grupos estudiantiles de izquierda que logran captar el apoyo popular en la lucha por la recuperación de la soberanía nacional en la zona del Canal. Que a pesar de contar con el beneplácito de los presidentes norteamericanos, los objetivos panameños se vieron obstaculizados por los llamados Sonians y la falta de criterio de las autoridades norteamericanas en la zona canalera. Que la lucha por la soberanía en esta área fue un proceso largo y muchas veces violento, donde los panameños siempre llevaban las de perder ante la Fuerza Armada estadounidense. Que la tremenda corrupción, la falta de valores morales y sociales, los actos de violencia que rodeaban a todos los actos políticos generó un descontento que, sumado a la arrogancia del doctor Arias Madrid, llevó a la Guardia Nacional a dar el golpe de Estado de 1968. Te anexo para tu comodidad una pequeña bibliografía donde encontrarás la mayor parte de los temas que hemos dado en estas clases y que te serán de muchísima ayuda. Antes de iniciar el sexto módulo, deberás cumplir con las siguientes asignaciones. Realizar una cronología de los acuerdos o tratados relativos al Canal de Panamá, desde el High-Bruno Varila hasta los tratados Robles-Johnson. Deberás determinar cuál era su causa fundamental y qué ventajas o desventajas representaban a nuestro país. De igual forma, deberás analizar el video El ultimátum de Omar Torrijos y deberás preparar un análisis de los aspectos que usted considera negativos o positivos del Tratado Torrijos-Carter y deberá sustentar su posición favorable o contraria a dicho tratado basándose en la realidad actual. La tercera clase de este módulo y el módulo en sí ha finalizado. Te agradezco infinitamente tu atención y agradezco tus comentarios. Muchísimas gracias.